¿Qué tal amigos? Los saludos esperando que estén de lo mejor. Estoy muy contento de estar de vuelta en esta creación de contenidos a través de YouTube. Ahora en un formato de podcast. Antes teníamos videos en donde comentábamos libros y la dinámica va a mantenerse de esa forma. Últimamente he tenido la oportunidad de estar trabajando en radio, colaborando en algunos espacios aquí en la ciudad de Puebla. Y me llamó mucho la atención que en una plática que tuve con un compañero en un programa, hablábamos sobre la imaginación que despertaba de repente hacer dinámicas de radio, escuchar radio, disfrutar el radio, eh, saber de los contenidos que el radio nos da son auditivos, ¿no? Entenderlo, asimilarlo, y que estos contenidos auditivos pues sí fomentan notablemente la imaginación, y que de alguna manera este tipo de tendencias con YouTube precisamente donde ahora transmito, pues de repente se pierde un poco, ¿no? Entonces me agradó la idea de volver a la dinámica del Vintage Book, que es donde comentaba libros. Hace ya 3 años fue la última cápsula que grabé, y la grabé en Tecamachalco, hablando sobre un libro llamado Una luminosa oscuridad, y mucha gente amablemente, o bueno, cierta cantidad de gente, tampoco voy a decir que soy un youtuber de masas, ni mucho menos. En todo caso, yo emprendí este tipo de proyectos para un plan de difusión cultural. Realmente no esperaba llegar a mucha gente y no es el caso. Creo que cuando empecé Vintage Pub fue más por las ganas de compartir conocimiento, de si acaso llegar a personas que se interesasen por esos libros, y después a través de los comentarios los pudiésemos pues platicar, que hablar qué les gustó, qué no les gustó de esas lecturas, y se recordarán que era muy variado los libros que seleccionaba. Iban pues desde literatura clásica hasta autores un poco más contemporáneos. Ahora en esta ocasión esa dinámica va a prevalecer. En algún momento pues hablaré brevemente sobre autores que han sido fundamentales para construir una literatura tan vasta a través de la historia, y hablar de autores un poco más recientes en los que valdría la pena echarles una leída. Habrá comentarios positivos, hablaremos también de cosas que no nos agradan sobre algunas obras. No se trata solamente de ser condescendiente en lo que aquí opinemos, aunque sí abundará más la recomendación, eso sí, para que si en algún momento tienen la oportunidad de llegar a algunos de los libros que aquí comentemos, pues también ustedes nos retroalimenten, ¿no? Se trata de tener una comunidad de amigos lectores, y que conforme avance el tiempo, avancen las cápsulas, pues vayamos creciendo. En este caso estaré subiendo podcasts probablemente cada 15 días por cuestiones laborales, es decir, tendremos dos podcasts al mes. Me gustaría en algún momento llegar a tener uno por semana, siempre que nuestras actividades diarias lo permitan. Y pues hoy que estamos de regreso con estas dinámicas, pues que uno hace por estricta diversión, realmente es eso, ¿no? Yo me entusiasmé mucho con la primera lectura que tuve este año, y es el libro que voy a comentar, que es La Casa de los Eucaliptus, escrito por el escritor argentino Luciano Lamberti. Este libro, que es relativamente reciente, es del año 2017, fue el último libro que presentó Luciano Lamberti hasta hoy. Ya había platicado en algún momento en el otro formato de Vintage Book sobre un libro de él, que es El oro que podía adivinar el futuro, un libro que me gustó bastante y que también fue un libro de cuentos. Pues aquí no estamos casados con que no se deban repetir ciertos autores después de cierto tiempo, etcétera, etcétera. No, creo que si tenemos la oportunidad de reencontrarnos con otro buen libro del mismo autor, pues se vale, ¿no? Se vale volver a retomarlo, y sobre todo por este entusiasmo que les comentaba. Creo que él hace un libro de cuentos de terror. Dejamos ese término así porque pues, finalmente el terror tiene también diferentes variantes, diferentes formas de expresarse, y él lo hace de manera
grandiosa, grandilocuente. Es un libro que tiene muchas influencias de la cultura popular, sobre todo, hay que decirlo y ser enfático, en el cine. Son bastantes cuentos los que tiene el libro, cuentos cortos en su mayoría, no se debate en desgastarnos con lecturas largas o de largo aliento. Y el libro toma su nombre del segundo cuento, La Casa de los Eucaliptos, que me parece es el que más destaca, y me parece muy acertado que el autor, y en compañía de la editorial, que en este caso es Random House Mondadori, quien publica el libro, hayan elegido el segundo cuento como el título para presentar el libro, porque además me parece la historia más densa, más elaborada de todos los cuentos que tiene este libro. Es sobre un hombre que tiene una vida normal, con una familia, con una esposa, con una hija que es maestro de escuela, y que en un encuentro que tiene con una casa abandonada en un bosque, precisamente la Casa de los Eucaliptus, tiene un encuentro con una entidad maligna, hay que decirlo, con objetividad de la palabra, maligno, que hace daño, o que pervierte hacia la ruta del mal. Una entidad que, bueno, nos deja, no voy a spoilearles mucho, pero empieza a manipular a este hombre común, a este hombre de la vida común, para cometer atrocidades y una serie de feminicidios bastante densos, ¿no? Y la historia y este cuento y todo el libro maneja ese tipo de tono en donde nos va despertando un morbo por ver qué va a pasar, ¿no? Porque de repente toca aspectos muy oscuros sobre la personalidad humana y cómo puede encaminarse hacia actos crueles, hacia actos egoístas, y sin embargo no se siente una tendencia maniqueísta de que pues, son buenos contra malos, sino siento que son seres atrapados en ciertos traumas de su pasado, en ciertos vicios de su presente también, que los hacen ser fácilmente pervertidos por entidades malignas, en algunos casos, y en otros quizás hasta por entidades religiosas. Ya lo comentaba, el libro tiene mucha influencia de cine de terror clásico y de autores del terror clásico como Stephen King. De repente, en alguno de los cuentos, como es el llamado, ahorita les voy a buscar el título rápidamente porque tengo el libro aquí en las manos, el cuento de nombre Los Chicos de la Noche, me recordó mucho a Los Chicos Perdidos, esta película de Schumacher de los 80s, que es una película de vampiros, y este cuento creo que conecta muy bien con esa parte. Por ahí hay otro cuento llamado Santa, que me recordó mucho, o siento que conectó mucho con una película de los 90s que se llama Stigmata, que dirigió en algún momento el vocalista de los Smashing Pumpkins, ahora se me fue el nombre, luego les pasaré el dato, que fue como su debut de director con esa película Stigmata, y la verdad lo hizo bastante bien, hizo una película muy entretenida, y ese cuento de Santa creo que pues hace muchas referencias a esa película y a todos los temas de exorcismo, porque también el exorcismo está presente en los cuentos de La Casa de los Eucaliptus. Hay temas como pues las infancias corrompidas. Hay un cuento muy sobresaliente llamado La Ventana, que incluso aborda temas muy borgianos sobre pues otros portales, otras dimensiones, otras realidades ubicadas dentro de espacios cerrados y que nos conectan, como yo comentaba, a otras realidades posibles, y que resultan bastante inquietantes en la forma en cómo esas otras realidades nos van absorbiendo y nos van esclavizando de cierta forma. Hay un cuento más también que me gustó, que se llama Muñeca, que tiene como aires también o atmósferas muy similares a La Masacre de Texas, esta película del cine de horror clásico, y que pues muchos podrán recordar fácilmente por lo famosa que es, por esta familia pervertida que pues hace mutilaciones y cosas realmente espantosas. Aquí hay una conexión muy directa con esa película, y por eso es disfrutable. Creo que los que tienen
una influencia o un gusto por el cine de horror clásico o la literatura de terror clásico, como pues desde Lovecraft, obviamente Edgar Allan Poe, pues más recientemente y el multifamoso Stephen King. Creo que van a encontrar aquí no solamente esas referencias, sino también el sello de autor, este sello enrarecido que caracteriza mucho a Luciano Lamberti desde sus libros anteriores, y que creo que se la van a pasar muy bien. Por ahí, si acaso, hay uno o dos cuentos que sí son un poco más bajones respecto a otros, pero en general creo que el libro logra mantener su calidad. Es por eso que me entusiasmó tanto, sobre todo porque es de manufactura latinoamericana. Creo que la literatura de terror latinoamericana ha sido de repente puesta en un plano, sobre todo comercial o masivo, muy expuesto. Siempre nos quedamos con la literatura de horror anglosajona, ya sea de Estados Unidos o ya sea europea, y creo que sí merece más promoción cuando hay autores que destacan de este nivel, como en el caso de Luciano Lamberti. Hay que decir que él no estaba especializado en estos temas, ya se vislumbraban algunas cosas muy inquietantes respecto al género de horror en sus obras anteriores, pero eran como que horrores más psicológicos, más provenientes de la literatura del absurdo, pero en esta obra sí empata muy bien todas esas influencias con las referencias directas a la literatura de horror, tanto de grandes clásicos como de grandes contemporáneos, y hay una fusión interesante entre la gran cultura, porque pues digo, ya lo comenté, referencias borgianas, ¿no? Por ejemplo, y a referencias más populares, ¿no? O más coloquiales, más comunes, más identificables por el público en general, como a Stephen King. Entonces creo que puede convivir con muchos públicos, creo que puede salir avante con diferentes tipos de lectores. Se lo recomiendo muchísimo y ya me platicarán qué les parece. Por mi parte me despido, fue un gran placer volver con ustedes después de un rato de estar parado en esta cuestión. Espero que les haya gustado. Perdonen si me escucharon un poco truncado, un poco nervioso. Fue retomar esta faceta con la cual descansé un buen rato, pero creo que fue para bien, fue para regresar un poco más nutrido de diferentes lecturas. Y bueno, ahorita en este momento afortunadamente la vida me permite tener tiempos y espacios para hacer estos podcasts, y que se privilegie sobre todo los comentarios más allá de la imagen, y ojalá lo hayan disfrutado. Nos escuchamos en la siguiente cápsula y que siempre estén de lo mejor. Saludos a todos.